pues es un rollo todo esto de la preproducción porque hay que poner luces. Por eso es un rollo hacer video. Estábamos pensando que no íbamos a hacer. Tú habías dicho que no íbamos a hacer video. No íbamos a hacer video porque podríamos, sin video podríamos grabar en todos los lados. No, podríamos grabar en nuestro cuarto, podríamos grabar en donde sea y sin estar como... tener que peinarte, cambiarte, sí, peinarte, arreglar para aquí el verte lugar. bien. Como quiera, poderte... estoy tratando de que sea como una onda más relax, por eso nos ven aquí en el piso, porque principalmente habíamos dicho sillas, pero luego sillas no se ve como que tan cómodo. La vez pasada lo hicimos en los sillones y pues probablemente nos van a ver a intentar varias cosas, varios lugares, Pero me gusta aquí, o sea, siento... Sí, y lo que voy a hacer es sí, como... me voy a cansar un ratito aquí en la alfombra, pero... Lo que voy a tratar de hacer es como que... simplemente como esto es como más como para clips que queramos subir, porque si grabas audio nada más no puedes grabar, no puedes subir clips, o sea, porque pues no, nada más es audio. Pero con video sí puedes tener estos clipsitos y promocionar el podcast o el episodio. Pero ya estamos aquí una vez más después de la semana pasada. Si estás escuchando este podcast y te estás preguntando qué es, cómo se llama, de qué se trata, ¿cómo se llama? Más preguntas que respuestas. A mi esposa le encanta decir el nombre. ¿Cómo se llama? Más preguntas que respuestas. Así es, aquí estamos en... Más preguntas. ¡Ay, ya! Más preguntas que respuestas. Me estaba acordando que hace algunos 6-7 meses atrás me dio una enfermedad que se llama parálisis facial. Y es la segunda vez que me da. Sí. Y a veces tiendo ya no como que ponerle atención, pero cuando siento los músculos de mi cara como tensos o cansados y lo sientes, lo resientes. Sí, lo resiento. Sí. Pero fíjate que ya no se te ve, o sea, ya, por ejemplo, si te ve una persona que no te conoce, te va a ver normal. No vas a ver. No vas a ver, pero por ejemplo... Piensa que estoy fregado así de nacimiento. Estoy fregado de la cara. No, manches. No, pero normalmente no se te nota, o sea, no se te nota. Sí. Muy vago así se te nota poquito, pero no es como que estás así como que bien chueco. Sí. Es como que lo... haría hacer un podcast acerca del parálisis. De tu experiencia. De esa experiencia, porque como mencionaba, ya es la segunda vez que me sucede. Y estaría padre, a lo mejor personas que están pasando o que van a pasar, les gustaría saber un poquito de estas experiencias, pero bueno, ya será en otra ocasión. La semana pasada hablamos del tema y comencé con una bomba, ¿no? ¿Cuál fue la bomba? La bomba fue... Tú dijiste que era una bomba, yo no sentí que era una bomba. No, porque es que lo dijiste así como que ya no somos pastores. No, dije renunciamos al pastorado. Renunciamos al pastorado. Y se ve como que Sí, y yo quería simplemente rectificar esa frase que dije, renunciamos al pastorado. No renunciamos al pastorado. No renunciamos al pastorado. Renunciamos a una manera de hacer, de pastorear. Renunciamos a una manera de pastorear. Ya está, ahí lo voy a dejar. Eso es lo que hicimos. Creo que el llamado Dios nos lo ha dado. No viene de nosotros. Y el llamado no es por temporadas, siento yo. Es un llamado a pastorear, pero creo que sí.
que no renunciamos al pastorado, pero renunciamos a una manera de pastorear. Y la semana pasada el tema del cual hablamos, y hice un video teaser, teaser del podcast para anunciar de que vamos a regresar a los que nos ven, los que nos escuchan, y lo hice como bien dramático. Sí, bien dramático. Sí, la gente va a pensar que vamos a hablar de los chismes, de todo, vamos a chismolear todas las cosas que nos sucedieron o todo lo que ha pasado, ¿no? Detrás de bambalinas. Yo creo que en el proceso de los podcasts van a saltar chispazos, ¿no? ¿Verdades? Sí, pero todo... Pero sin echar tierra a nadie, todo tranquilo. De nuestra experiencia nada más, de lo que también aprendimos en esa temporada, de lo que no aprendimos. Sí, por eso te digo que durante los episodios van a salir chispazos y el que la agarra y el que no, pero que es parte de eso, es parte de nuestra vida, ¿no? No podemos negarnos o decir... no pasamos por esto, ¿no? Que todo fue color de rosa. Es parte de nuestro proceso. De nuestra vida, de nuestro proceso, exactamente. Y yo creo que en algún momento, no ahora creo, vamos a hablar más a detalle de ciertas cosas y mencionar algunas cosas que creo que son importantes, pero pues no ahora. No ahorita. No es el tema tiempo. del cual quiero hablar el día de hoy es... ¿has escuchado la frase? Creo que es pueblo... No eres tú, soy yo. No, pueblo chico, pueblo grande. Pueblo chico. ¿Esa es la frase? Creo que había una novela con ese título. No sé si es la frase o no. Pueblo chico, pueblo grande. Creo que sí hay una novela. ¿Sí? No recuerdo que ya hace años que dejé de ver novelas. Yo pensaba que era una frase. Tú dices que es una novela. Digo, es el título. Creo que es el título de una novela de hace mucho. Sí, es una novela. Creo okay. Suena como novela. El día de hoy no vamos a hablar de pueblo chico, pueblo grande, pero vamos a hablar de iglesia chica. Iglesia grande. Iglesia grande. Ajá. Interesante. Mencionábamos la semana pasada que estamos en un proceso donde estamos buscando iglesia. Una casa nueva. Una iglesia morada para nuestro corazón. La cual podamos llamar nuestro home church. Home church. Nuestro home church. Y mencionábamos en el episodio pasado de que pues hemos visitado más y ahora en estas... ya más del mes. En las otras semanas. Bueno, el mes. Ya pasando estas otras semanas hemos visitado otras más. Y bueno, creo que ese ha sido el tema de nosotros, ¿no? Yeah. Iglesia chica o iglesia grande. Sí. ¿A dónde Dios nos está llamando? ¿Cuáles son? Y hemos hablado, ¿no? En ocasiones vamos a caminar, y digo en ocasiones porque no es persistente. Yeah. A veces vamos y a veces no. A veces ejercitamos y a veces no ejercitamos. Se nos olvida ser constantes. Sí, y en esas caminatas, pues usualmente es en el parque, ¿no? Tú y yo tenemos nuestros podcasts internos. Que si supieran lo que hablamos en esas caminatas. Salimos bien bendecidos esas caminatas. Salimos bien hablados. Bien hablados, bien chismeados. Son nuestros podcasts internos, no privados. Nuestros podcasts privados que nadie conoce. Pero hemos hablado de este tema. Iglesia chica. O iglesia grande. O iglesia grande. Y más que nada, este tema que tocábamos hace 2 semanas, que grabamos ese episodio, ¿cuál es el lugar que Dios nos está llamando a llamar nuestro home church? Sí. Y si es una iglesia chica o es una iglesia grande. Y es precisamente lo que yo quiero hablar, las ventajas y las desventajas de cada una. Y probablemente no nos vamos a ir en detalle en cada punto, pero creo que sí es importante tocar este tema porque a través de la vida hay otras personas que van a estar o que han estado
o que están tal vez en este mismo punto donde nosotros estamos, ¿no? Y se me va a dormir el pie. Dale así. Ya se me durmió. No, hombre. Ay. ¿Sí? Sí. Ay, pero puede ser, ¿no? Puede ser ese tipo de cosas. A ti el pie, a mí la espalda. Puede ser, no nos va a funcionar esto aquí en el... Bueno, por ahí tenemos que aguantar y terminar este podcast porque ya no sé, no podemos no sé brincarnos si este podcast. La siguiente vamos a estar aquí. No, a lo mejor unos silloncitos o algo más cómodo. Pero hay muchas razones, ¿no? Entonces, iglesia chica, iglesia grande, vamos a entrar al tema. Al tema. Bueno, por ejemplo, yo cuando me convertí a Cristo, me convertí en una iglesia pequeña, una iglesia pentecostés, donde no había luces, donde no había todo lo que vemos hoy en las iglesias, donde la programación, todo. ¿Qué año fue eso? Fue en el 99. Final de los 90. Sí, 90. Oh, wow. Como en el 99. 99 o 2000, por ahí. 99. No fue en el 99, fue cuando empezamos a ir yo tenía 14 años. No, iba a cumplir 15 años, perdón. Iba a cumplir. Ya tenía 15 años, tuve mi quinceañera y decidí yo entregar mi vida a Cristo. Pero sí, fue una iglesia muy pequeña de personas de colonia, personas de bajos recursos, donde se tocaban coritos así bien bonitos, coritos que tenían un mensaje poderoso que hoy en día pues realmente no los ves en las canciones nuevas, ¿no? O sea, un mensaje cristocéntrico donde todo esté apuntando a la gloria de Dios, a lo que es Dios y no a nuestras emociones, a lo que, no sé, a nuestras emociones. Pero he tenido la experiencia de estar en una iglesia pequeña y también la experiencia de estar en una iglesia mediana, no grande. No creo que no hemos tenido la experiencia de estar. Creo que sí, o sea, una iglesia. Hablando de una iglesia, mega iglesia, pero es demasiado. No sé si las hay aquí en el Valle. No sé. Ok, aquí en el Valle, ¿cuál es la iglesia? No vamos a decir nombres, pero ¿cuál es una de las iglesias más grandes, por ejemplo, en número? Por ejemplo, una de McAllen, unos 500 por ejemplo, de miembros. Esta que fuimos en inglés, ¿cuánto le calculas? Como unos 400 se me hace. ¿400? Ajá, más de 400 yo creo. Sí, porque estaba lleno el lugar. ¿500? A lo mejor. Sí, y para nosotros se nos hacía así como grandísima. Sí, porque yo alcancé a voltear sí, la parte mega de atrás. iglesias estás hablando de, bueno, a lo mejor ponle 2,000 para arriba, 2,500, 3,000, no sé. Siento que hay ventajas y desventajas para las dos, tanto como para la chica como para la grande. Hablabas tú de que te convertiste o viniste a los pies de Cristo en una iglesia chica y hablas de coritos y hablas de todo eso y de canciones que apuntan a quién es Dios y a la gloria de Dios y que es padre, pero eso también lo ves en una iglesia grande y lo ves en una iglesia mediana, entonces no tanto como que decir, en las chicas se hacen esto, en las grandes no, o sea, no podemos generalizar y decir en las chicas sí lo hacen, en las grandes no lo hacen. Creo que sí hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de los pros de una iglesia chica sería relaciones cercanas, ¿no? ¿Sientes tú que, por ejemplo, en la iglesia donde te convertiste, todos se conocían? Tenías más relación, una relación más cerca de familia, una relación más cerca con la gente. Sí, creo que eso fue lo que más me gustaba, la convivencia que podías tener con la gente, o sea, porque las llegabas a conocer, comías con ellos, los visitabas a la casa, conocías pues su vida, conocías sus problemas, conocías sus necesidades y eso abría la oportunidad de poder orar por ellos, de poder estar con ellos en momentos difíciles, también en momentos bonitos cuando nacían sus niños, cuando hacían la presentación en la iglesia, te acercaba más a la gente y había ese compañerismo entre toda la iglesia, aunque eran
pues era una iglesia pequeña, pero la ventaja era de que podías conocerte más de cerca. Sí, relaciones donde te conviertes en familia porque conoces a todos, ¿no? Conoces a las personas por tiempo y muchas de esas familias y muchas de esas personas, pues, van a la iglesia por años. Entonces no solamente conoces a los padres, sino conoces a los hijos, a los nietos, y algunos se convierten en abuelos en esas iglesias. Y entonces hay un sentimiento de mucha cercanía con esas iglesias, y es un sentimiento muy bonito. Sí, porque hay gente que nunca ha salido de las iglesias chiquitas, como que se han mantenido, bueno, Dios en cierta manera los ha mantenido ahí, ellos han decidido quedarse en una iglesia pequeña. Y como mencionabas tú, son gente que han estado, por ejemplo, jóvenes que han estado en esa iglesia porque o son parte de la familia del pastorado, o porque aman tanto la iglesia, o porque no se quieren salir de ahí, porque pues está mi iglesia de mis padres, la iglesia de mis abuelos, o sea, entonces aquí voy a estar. Y nunca han salido de la iglesia, se han casado ahí, han tenido a sus hijos ahí y ahora están sirviendo como pues líderes de esa iglesia. Yo en algún momento pensé que así iba a ser cuando me convertí a Cristo en la iglesia Pentecostés, porque veía a la gente ya mayor, grande, la veía ahí, veía a sus nietos también y me veía así como que también algún día yo voy a tener mis hijos, voy a casarme aquí, no sé. Pero son gente que nunca han salido de una iglesia pequeña, como que ese ha sido su experiencia y se han mantenido en un tipo de iglesia de ese tipo, pequeña. Sí, creo que Dios les ha permitido que esa sea su historia y esa ha sido la voluntad de Dios en la vida de ellos, estar plantados en esas iglesias y esas iglesias han pasado por muchas temporadas, temporadas de mucho avivamiento y temporadas de mucha sequía, temporadas de mucho fruto y temporadas donde son ellos los únicos que iban, ¿no? Junto con el pastor y su familia. Y hay que aplaudirse, ¿no? Sí. Hay que aplaudir. Sí, hay que aplaudirles eso a esas personas que Dios les ha permitido tener esa historia. Y no quiere decir que las personas que no hemos tenido esa historia, me incluyo yo, que no hemos tenido esa historia, estamos mal, o que ellos están mal y nosotros estamos bien, sino que son historias diferentes. Sí, son claro. La voluntad de Dios, los planes de Dios son diferentes con todos, pero sí, es bonito. O sea, no podemos negar que es una historia bonita el poder llegar a ser un abuelito ahí y incluso pues partir a la presencia del Señor en esa iglesia. En esa iglesia. Es algo lindo y esa es una de las ventajas de las iglesias pequeñas, ese sentido de familia. Y yo creo que tú y yo hemos sido parte en muchas ocasiones. Yo, si ahorita me puedo acordar de las iglesias donde he estado, que son las iglesias que mi papá plantó en México y en Estados Unidos, tengo muchos recuerdos muy bonitos. Y eso es uno de los recuerdos muy bonitos que tengo, el sentimiento de familia, navidades, dramas. Sí, y esa fue comidas. Esa fue nuestra escuela en la iglesia, ¿no? Sí, esa fue nuestra escuela. Creo que otra de las ventajas es que en las iglesias pequeñas hay un acceso directo al pastor.
Hay un acceso directo al pastor, el pastor conoce todas las familias, el pastor, y tú conoces al pastor y tienes ese acceso directo, algo que en iglesias medianas, hablando de 400, 500, o iglesias ya más grandes, hablando de 1000, 2000, no tienes un acceso directo al pastor. Tienes acceso a tal vez pastores asociados o líderes, pero directo al pastor es imposible, sería imposible. En una iglesia de 1000, 1500, 2000 personas es imposible tener acceso directo al pastor, pero hablando de ventajas, en estas iglesias chicas, tienes ese acceso directo al pastor y eso es padre porque te sientes arropado, porque eso es lo que hace el pastor, ¿no? El pastor cuida, el pastor protege, el pastor enseña, el pastor te abraza, te arropa, te abraza, te ora por ti. Es parte de tu familia de alguna manera, ¿no? Y tienes ese acceso directo cuando te enfermas, ahí está el pastor. Bueno, eso se está terminando poco a poco, aún en las iglesias chicas, pero en cumpleaños, en cosas, bueno, no voy a decir que en todos los cumpleaños, pero sí hay ese acceso está directo. presente, o sea, se siente más presente. Y también la ventaja de una iglesia chica es que hay más oportunidad de servir. De servir en diferentes ministerios o en diferentes áreas donde una iglesia chiquita, por ejemplo, no tiene 3 bandas que tocan cada domingo o se rotan cada domingo. En las maestras de los niños igualmente, departamento de niños igualmente, no tienes 3 equipos de maestras de niños, Nujieto, o sea, todo lo que lleva el servicio en la casa de Dios, ¿no? Y hay más oportunidad en el sentido de porque se necesita, por la necesidad que hay en las iglesias chicas de que alguien ayude con los niños, que alguien ayude con los jóvenes, alguien ayude a hacer el aseo, porque no hay personas contratadas para hacer el aseo, así es que los mismos miembros de la iglesia son los que hacen el aseo, limpian el edificio, limpian los baños, cortan el césped del lugar. Entonces, por la necesidad, hay más oportunidad de servir. Bueno, al yo recordar mi tiempo en la iglesia pequeña, me recuerdo que yo ayudaba a dirigir el servicio de jóvenes. A veces me tocaba orar por las ofrendas, a veces me tocaba estar en la clase de los niños, enseñarles la escuelita dominical, estaba en el grupo de alabanza, íbamos a limpiar la iglesia en las tardes, hacían actividades, ahí estaban todas las hermanas haciendo la actividad de pollo, de lo que se fuera a hacer. Y eso en todo el tiempo estabas como que activo, trabajando e involucrados, aunque también era poquito cansado porque casi éramos los mismos, los mismos como que y también viéndolo de un punto diferente también era cansado porque constantemente tú estabas ahí. Y no me quejo porque esa fue mi experiencia que Dios me trató conmigo, que Dios quería que yo experimentara eso en su servicio y no me quejo en ningún momento. Lo disfruté, lo sigo disfrutando, pero cuando estás en una iglesia pequeña, también constantemente una de las desventajas que tienes es de que te cansas. Te cansas, ya estás como que, ¿cuándo voy a agarrar un break? Sí. Así, hello, ¿quién necesita un break? Sí, es más fácil hacerte burnout, pero lo que te ayuda mucho es que hay personas, otra vez, el sentido de familia es como que te regresa y dice, o sea, te trae otra vez ánimo, fuerza, Exactamente. energía. Para mí, siento que las personas que hemos crecido en iglesias chicas, siento que hay más un celo por la iglesia. Siento que es una escuela más estricta y que te apasionas más por las cosas, por servir al Señor, porque
porque en iglesias grandes tal vez no necesitas pasar por todos las etapas de servicio, lavar los baños, aspirar el templo, porque ya hay personas que se encargan de un equipo específicamente para cierta área. Entonces, tú vas directamente al equipo donde quieres servir. Por ejemplo, yo como músico te vas directamente al equipo de worship band. Al equipo de worship band. Desde luego tienes que pasar por audición y todo eso, pero no pasas por los diferentes etapas de servicio. En una iglesia chica tienes que pasar. Es como que no tienes que irte a la mesa de los servidores, de la alabanza, de los niños. O sea, pasas por todas las etapas de la iglesia, no por todos los departamentos. ¿Quieres tocar el bajo? Ok, vamos a empezar el jueves viniendo a la iglesia a lavar los baños y limpiarlos. Entonces, esa es tu audición. Sorry, yo nada más vengo a tocar. Esa es tu audición. Tu audición es, puedes venir a lavar los baños y si no puedes venir, entonces no vengas, no vas a hacerla para músico. Pero todas esas cosas no fueron formativas para nuestra vida. En mi experiencia, esas etapas fueron muy formativas porque no llegamos directo a la plataforma a predicar o a enseñar, no llegamos directo a la plataforma a tocar, o a lo mejor sí tocábamos porque había necesidad y porque teníamos una poca de habilidad, pero al mismo tiempo que tocábamos, veníamos los sábados a limpiar el santuario, el edificio, los baños. Entonces, eso son las etapas que te hacen... Que donde Dios te enseña humildad, donde Dios forja tu carácter, ¿no? Y lo puedo relacionar mucho con la historia de David y la historia de Saúl. Saúl fue rechazado porque creo que el rey Saúl no tuvo esas etapas formativas que iban a formar su carácter. No pasó por esas etapas, pero David sí. David sí pasó por esas etapas que fueron formando su carácter al estar cuidando a las ovejas de su padre, constantemente siendo la persona que iba y hacía los mandados y lo mandaban aquí, lo mandaban allá. Entonces, regresando a la iglesia chica, antes de llegar a esos lugares donde te toca predicar, porque no hay nadie el pastor estaba enfermo, la hermana Juanita que de repente sustituía al pastor a predicar o X, no está. Entonces, Mayra, ¿nos ayudas a compartir una palabra? Entonces, otra vez, por necesidad, tenías que pararte, ¿no? Dar el siguiente paso y ahí estabas, ¿no? Compartiendo una palabra en el servicio de miércoles, no porque querías, sino porque no había nadie más. Y esas fueron las etapas formativas que puedes tener en una iglesia chica que en una iglesia grande no vas a tener. O sea, si el pastor no viene, ya tiene a otra persona que lo va a reemplazar. Si no, esa persona no viene, ya hay una persona. O sea, no van a venir contigo y decirte, oye, no vino el pastor. No, eso no va a suceder en una iglesia grande, pero en una iglesia chica sí. Y el formato es diferente. Y esas son una de las ventajas. Entonces hablaba de que por eso aquellos que venimos de iglesias formados en iglesias chicas, tienes un celo más grande por el servicio del Señor. ¿Sí me entiendes a lo que hablo cuando digo un celo? O sea, de que, no, brother, ¿cómo vas a venir? Nomás te vas a subir a la plataforma. Que es un celo que yo tengo el día de hoy con muchachos jóvenes que simplemente quieren venir a la iglesia y se quieren subir porque ya hay más acceso a iglesias más grandes. Y también creo que te enseña humildad, ¿no? El estar en una iglesia pequeña donde tienes que meterle el hombro a todo.
a todo lo que se esté haciendo en la iglesia, programación, servicio, en todo el programa de una iglesia pequeña, como que tienes que, bueno, en todo lo que se hace en una iglesia pequeña le tienes que meterle el hombro, tienes que servir. Y te enseña humildad. Creo que ahí entra el celo al servicio de Dios, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros pasamos por yo no crecí en la iglesia. Digo, yo me entregué a Cristo, yo comencé a asistir a una iglesia cristiana a los 13, cumplir 14 años, y mis tíos eran pastores de esta iglesia y yo los veía servir. Yo veía a mi tía irse a las colonias en una vencita, levantar a gente de colonia, regresaba y luego se iba otra vez. Mi tío también se iba para otra colonia, levantar gente. Nosotros nos quedábamos en la iglesia a limpiar lo que se tenía que limpiar para el domingo en la mañana, tener todo listo, ir el fin de semana a hacer el servicio. La limpieza de todo el santuario, y eso te enseña humildad, porque cuando Dios te pone en la plataforma, sabes que no es por lo que tú sabes hacer, sino lo que Dios ya te ha preparado en una iglesia. No voy a decir que nada más una iglesia pequeña te prepara Dios. Dios te prepara en tu tiempo y en tu temporada. Entonces, el yo estar en una iglesia pequeña me enseñó la humildad. Me enseñó la humildad y no a vanagloriarme. Vanagloriarme yo en lo bien que hago las cosas. Hemos hablado me quería enfocar en todas las ventajas de una iglesia pequeña, pero ¿cuáles son las desventajas de una iglesia pequeña? Hablábamos de las ventajas de una iglesia pequeña son relaciones cercanas, pero siento que las desventajas de una iglesia chica es la falta de recursos. Uh-huh. En estas experiencias que hemos tenido, tanto en iglesias grandes como en iglesias chicas, hemos visto que a veces sientes tú que no, pues tenemos todo, ¿no? Pero cuando haces esta comparación de una iglesia grande y dices, wow, uh-huh, ¿cuánto nos hacía falta los recursos uh-huh, en las iglesias chicas? O sea, que en iglesias, las desventajas de las iglesias chicas, y siento que podríamos hablar de desventajas y ventajas, porque las iglesias chicas muchas veces faltan recursos. uh-huh. Pero esa falta de recursos, precisamente estoy escribiendo acerca de eso, esa falta de recursos te hace a ti como persona, como líder, como pastor, innovar en ciertas áreas que si hubieras tenido los recursos necesarios, no hubieras tenido que pensar en otras formas creativas de cómo suplir o llegar a esa meta sin recursos. Entonces, podría ser ventaja y desventaja. De no tener recursos, sí, es una desventaja, pero es una ventaja en el sentido de que cuando no tienes recursos tienes que innovar y tienes que ser creativo. De otra manera, que si tuvieras los recursos no hubieras tenido que ser creativo de esa manera. Entonces, pero sí, siento que a veces los recursos faltan y más que nada ahora lo podemos ver en nuestra vida. Ahora que somos padres, Yeah. ¿no? Y eso precisamente ha sido una plática que hemos tenido tú y yo de iglesia chica, iglesia grande, Uh-huh. ¿no? Bueno, ese es el proceso por el cual Dios nos está llevando ahorita. De saber. Sí, porque hemos dicho, en una iglesia grande hay recursos. Uh-huh. Hay más herramientas, hay más cosas. En una iglesia chica tal vez no hay los recursos. Yo me acuerdo cuánto la iglesia de mi papá, en la que mi papá pastorea, en aquel tiempo cuando yo estaba en la iglesia, cuánto luchamos o no sé cómo decirlo, pero cuánto nos costó, es la palabra. ¿Cuánto nos costó poder comprar un buen piano en aquel tiempo, un buen teclado en aquel tiempo?
Las bocinas, el sonido. Me acuerdo que la batería en aquel tiempo, a mi hermano por un accidente que había tenido, le habían dado un dinero y esa es la forma en que pudimos hacer upgrade la batería en aquel tiempo, porque mi hermano dijo, yo voy a comprar con este dinero que me dieron de este accidente, y él estaba chavo, estaba joven, todavía high school, yo creo. Dijo, yo voy a comprar la batería para la iglesia. Y de esa fue la forma que tuvimos una batería buena, o más o menos, porque de otra manera era muy difícil tener las bocinas, el audio, y ahora que a veces te sientes, las iglesias chicas se sienten que... No sé si se sienten o no sé si es buena palabra decir en competencia, porque sé que muchas iglesias no se sienten en competencia, pero por ejemplo, el día de hoy ya se acabaron el tiempo de los acetatos, o sea, de los proyectores, esos de la escuela, ¿te acuerdas que ponías las transparencias y ibas bajando o subiendo las palabras? Lo escribías a mano. Y renuévame. Una persona tenía que ir subiendo los acetatos, ¿no? O las transparencias. Y ya se acabaron nuestros tiempos. Y después llegaron los tiempos de los proyectores en las paredes. Y ahora la iglesia tenía... Hermanos, vamos a hacer una vendimia de pollos. De pollos para poder comprar una computadora. Porque ahora necesitabas una computadora para proyectar las palabras y entonces ahí estás haciendo venta de pollos y no alcanzamos y vamos a tener que hacer una venta de platos de, no sé. De algo para poder recaudar fondos. Pie con los jóvenes y ahí estás y finalmente tenemos el dinero para comprar la computadora y ahora... Tenemos que comprar el proyector, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y entonces, se me había olvidado eso. Entonces, ahorita ya estamos en el tiempo donde ya nada de eso existe. Ya todas las iglesias están teniendo sus pantallas que cuestan... Pero que parece una mega televisión sota todo. Y cuestan un dineral. Y yo te digo porque estoy trabajando con mi primo Jonathan y eso es precisamente lo que hacemos, en lo que trabajamos y comprar una pantalla de esas es un dineral. Es un dineral y entonces literalmente hay iglesias chicas que les cuesta mucho poder tener algo así. Sí. ¿No? Y hay muchas otras que realmente no tienen el dinero, ni aunque hagan 3 ventas de pollo, no tienen el dinero para comprar, mejor compran, lo invierten en otros recursos sí necesarios para la iglesia. Exacto. Porque es demasiado. Entonces, a veces eso es lo que siento que es la desventaja, ¿no? De las iglesias chicas. ¿Qué ibas a decir? Perdón. Hablando de eso, me recuerdo de cuando también hacíamos actividades para sacar para los niños, para sacar para cosas que citaban de la iglesia, y cuando se hacía una ¿cómo se llama? Una venta grande, era para el pago del solar, porque también hay iglesias o unas iglesias chicas que están pagando renta, y ese es un estrés en los pastores, en la iglesia, de estar pagando renta o de estar pagando un solar, el lugar donde se están reuniendo. Entonces, el darse el lujo de comprar una mega pantalla así, no pueden, porque mejor, ¿sabes qué? Este dinero de esta venta lo vamos a usar para hacer el pago del siguiente mes. Ajá. Entonces, ese es un peso muy grande para la gente de una iglesia, para pastores de una iglesia chica. En una iglesia pequeña, a veces te digo, de la iglesia de mis tíos, era iglesia que trabajaban en el campo, que trabajaban en la labor y no iban a dar $100 de diezmo. ¿Por qué? Porque no tenían. Entonces no había los recursos no ganaban esa cantidad para poder dar. Que en una iglesia grande, que tiene los lujos, que tiene las pantallas, que tiene y no estoy en contra de eso, porque es cómodo y se disfruta y se ve todo muy bonito. No, y si la iglesia tiene los recursos para pues hacer gloria eso, a Dios porque lo puede hacer. Sí. Pero te digo, si hay gente que sí tiene para dar. Entonces, en una iglesia pequeña tienes que estarle taloneando
cada mes para poder sacar el pago del mes. Y cuando hemos ido a una iglesia, ahora que estamos en este proceso donde estamos buscando una iglesia para poderla llamar nuestra home church, como tú dijiste, hemos ido a iglesias donde están muy cómodas y yo me he sentido bien a gusto, donde tienen de lo mejor, la música, las luces, está wow, te impresiona, ¿no? Y yo me siento a gusto, me gusta, me siento a gusto. Entonces, sí, porque si tienes esa mentalidad o si tuviéramos esa mentalidad de consumidor, dices, aquí está la iglesia que quiero venir. Pero siento que no tenemos una mentalidad de consumidor. No. Así que por eso estamos haciendo preguntas como esta, iglesia chica, iglesia grande. Siento que las desventajas de una iglesia chica, y aquí te va una que a lo mejor nunca la habíamos pensado, nunca la habíamos visto así, pero es el favoritismo. El favoritismo porque muchas veces en las iglesias chicas hay personas que hacen mejor las cosas en cierta área, y hay otras que las hacen pues no mal, pero diferente, ¿no? Y entonces en iglesias chicas siento que hay más como riesgo al favoritismo, al decir... O sea, que el pastor le dé más preferencia a unos que a otros, ¿o? Sí, eso es favoritismo, ¿no? Uh-huh. Eso es favoritismo. Que le dé preferencia a unas personas, y es más notable porque es una iglesia chica. ¿Has tenido alguna experiencia así? ¿Te ha tocado ver? Sí me ha tocado ver una experiencia en cuanto a favoritismo. No me quiero Digo, pero hablando de que estás hablando de que en las iglesias la desventaja es de que los pastores le dan preferencia a unos. Creo que yo también lo miré. Sí, creo que no, porque, por ejemplo, pero en una iglesia grande, si hay favoritismo, tal vez no se nota a nivel iglesias, tal vez se note a nivel liderazgo o círculo chico o por departamento del liderazgo. Pero en una iglesia chica es más notable el favoritismo. Por ejemplo, me ha tocado que ha habido iglesias donde vas a verlos en las redes sociales de esa iglesia y siempre salen los mismos jóvenes. Siempre salen las mismas... Salen los más bonitos. ¿En serio? O sea, siempre salen... No sé por qué, pero sí siempre salen los mismos. Uh-huh. Y eso me parece súper chistoso porque es cuando estás dentro, no lo notas, pero cuando sales y lo ves desde afuera y dices, oye, pues todos los videos salen las mismas dos personas. Dices tú los más guapos, no sé si sean los más guapos, pero igual y las personas que los ponen ahí a lo mejor piensan que son los más carita, ¿no? Entonces vamos a ponerlo. No sé si es por alguna razón u otra, pero cuando estás de afuera puedes notar más palpablemente esos favoritismos. Ya. Yeah. No, estoy totalmente de acuerdo. O también porque nadie más lo quiere hacer. Digo, no le voy a dar la excusa, ¿no? Bueno, pero sí a lo mejor puede ser una razón. A lo mejor nadie más lo quiere hacer y nada más hablando de la gente que está haciendo algo, hablando en cámara, por ejemplo, pero en fotos sí lo he visto que las mismas personas, los mismos muchachos, las mismas muchachas, y exactamente, lo ves de otra perspectiva, lo ves de otro punto y dices, wow, ¿por qué siempre ponen, si hay más acá también donde también están platicando, están hablando, están riendo, tómale foto también a él y ponlo? Por eso decía, ponen a los más bonitos y a los más feitos los dejan, no los quieren en redes sociales. Y te voy a decir algo, y no es tanto porque a mí me ha tocado ver las fotos de los fotógrafos y hay muchas más personas. Ajá.
en las fotos que te entregan los fotógrafos. Es lo que iba a mencionar, por ejemplo. Entonces, no es la culpa de los que toman fotos. Es lo que iba a mencionar. Por ejemplo, exactamente. Entonces, no podemos culpar al fotógrafo o la persona que está encargada porque todas las fotos se filtran. Hay un filtro que alguien decide qué fotos publicar en redes sociales. Qué videos vas a poner. Exactamente. Entonces, ahí la responsabilidad no cae sobre la persona que está tomando la foto, sino sobre la persona que está haciendo la publicidad o que está haciendo la publicación. Y a mí me ha tocado ver de primera instancia, de primera, ¿cómo se llama? Sí, de primera mano, que dices tú, a lo mejor es porque no hay nadie más que lo quiera hacer. Bueno, a mí me ha tocado que he visto personas muy, muy talentosas que pueden hacer y que también puede ser parte y que son parte de la iglesia, pero no las toman en cuenta. Una persona una vez me dijo, una vez me dijo, Josué, ¿tú crees que Dios hace, la palabra es, ¿qué es la palabra? ¿Acepción de personas? ¿Acepción de personas? Acepción de personas. Me dijo, ¿crees que Dios hace acepción de personas? Y yo dije, no creo que Dios tiene acepción de personas. Hace acepción de personas. Porque dice, yo siento que en muchas ocasiones yo he tenido las mismas habilidades y el mismo talento que otra persona que está en la plataforma, pero a mí nunca se me elige. A mí nunca se me elige. O sea, el pastor nunca lo elige a él. Ajá. Wow. A mí nunca se me elige. Y ahora, esa fue una situación y una pregunta que alguien me hizo directamente. Te dije que de repente en los episodios van a saltar algunas chispas. A mí mi hijo hace algunas semanas atrás me dijo, yo me apunté para estar en el worship team. Wow. Y nunca me hablaron. Wow, qué tristeza. Entonces, hablamos de desventajas de iglesias pequeñas. Esas son las desventajas de las iglesias pequeñas. Por eso hay jóvenes que no quieren servir. Por eso hay jóvenes que dicen, no, ¿para qué? Por ejemplo, mi hijo. Voy a hablar como mamá. Porque si mi hijo se está apuntando, mi brother, para tocar en el grupo de alabanza, ¿por qué no le das la oportunidad? Y no es de que no le des la oportunidad. Yo soy músico. No es que no le des la oportunidad, sino de que no haces el intento como líder. El intento significa, ok, hicimos este evento para reclutar servidores en las diferentes áreas. Tengo esta lista de personas que se apuntaron. Tengo a estos adolescentes y a estos jóvenes. Entonces, si estoy haciendo un evento para reclutar servidores en las diferentes áreas, y cuando tienes personas que se apuntan, no que no les das oportunidad, pero no haces el intento de por lo menos comunicarte con aquellas personas que se apuntaron. Y tal vez esa persona no tenga todavía la habilidad para estar en cierto lugar. Pero por lo menos se tiene que hacer el intento de comunicarte con aquellas personas que se apuntaron para ver cómo podemos incluirlas a ser parte de lo que está sucediendo. Porque entonces, a la siguiente vez que haces un evento donde vamos a ver, otra vez, vamos a reclutar servidores porque necesitamos servidores, pero no se lleva a cabo lo que tienes que hacer, entonces ya nadie te cree. Wow. ¿No? Y eso es la desventaja de una iglesia pequeña. Porque en una iglesia grande, ves un nombre y dices, hablamos. Oye,
vimos que te apuntaste para esto, para esto, para esto. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus talentos? Bueno, puedo hacer eso. Ok, vemos que tal vez no estás todavía al punto, pero vamos a comenzar en un proceso para que puedas servir. Yeah. ¿Me entiendes? Y hablando de iglesia chica, iglesia grande. Ahora, yo dije que de repente van a saltar chispas ahí. Bueno, y volviendo a ese punto. Pero rápidamente, ok, ya no tenemos chance de hablar de las desventajas o de las ventajas de la iglesia grande, pero hay muchos. Hay las ventajas de una iglesia grande, hay recursos, hay un alcance más amplio, hay calidad de producción en cuanto a todo se refiere, diversidad de grupos, esas son las ventajas. Y las desventajas de una iglesia grande es que es muy fácil perderte entre las grandes multitudes, es muy más difícil conectarte con un grupo de personas, es más difícil llegar o tener esa conexión con el pastor. Hay más riesgo en las iglesias grandes a la superficialidad, ¿no? Entonces, no vamos a alcanzar a tocar todas esas, pero ahora sí regresamos al tema. La razón que tú y yo hemos estado hablando, iglesia chica, iglesia grande, es porque nos vemos en un proceso donde tenemos que hacer esta oración de que pedirle a Dios que nos guíe. Y hay estas opciones, iglesia chica, iglesia grande, ¿no? Y en ocasiones tú y yo hemos dicho, pues, iglesia chica. Y yo creo que ibas para allá y quiero que continúes esa línea que te... Sí, creo que esa ha sido nuestra, desde que entramos en este nuevo proceso en nuestras vidas, creo que esa ha sido nuestra oración, ¿no? Nuestra oración con Dios, de Dios, dirígenos a donde tú nos quieras llevar. Esa es nuestra primera oración, a donde tú nos quieras llevar. Nos estábamos inclinando, sí, a una iglesia pequeña, porque como saben, tenemos a nuestros hijos. Mateo está a punto. Chica. Iglesia chica, iglesia grande se llama. Ay, perdón. El podcast. Iglesia chica. Iglesia chica. No es cierto. Porque tenemos a nuestros hijos. Mateo, que ya cumple 14 años este año. Y ya es un jovencito. Y mi anhelo como madre es verlo crecer, es verlo servir en los talentos que él tiene, porque es un niño muy talentoso en muchas áreas de su vida. Y lamentablemente no he visto la oportunidad de él en las iglesias que hemos estado de que mi hijo pueda crecer en esa área de su vida. Y por eso estamos en este dilema de que Dios nos va a dirigir a una iglesia chica o una iglesia grande. Como mencionábamos al principio del podcast, yo vengo de una iglesia chica, donde le metía el hombro para todo, en todo me metía. Fue nuestra escuela. Esa fue nuestra escuela como jóvenes, como preteens, como jóvenes. Esa fue nuestra escuela de poder servir en todo lo que se podía. ¿Por qué? Porque no había suficiente gente para servir. Entonces, mi hijo está a punto de cumplir 14 años y yo lo quiero ver sirviendo, usando los dones y talentos que Dios tiene, porque en la escuela ha sido reconocido, ha ganado lugar, ha ganado premios. Y como padres, yo me he preguntado, o sea, ¿por qué en la iglesia mi hijo no puede estar haciendo más de lo que está haciendo en la escuela, fuera de la iglesia? Entonces, viendo la oportunidad que hay en una iglesia chica donde mi hijo puede conectarse, yo quisiera que mi hijo se conectara y pudiera servir. Pero yo quiero que mis hijos tengan su propia experiencia de iglesia, de congregación, y que no pasen por lo mismo, porque esa fue la iglesia que a mí me formó mi carácter, formó mi humildad. Sí, que no sea por nostalgia. Por nostalgia. Nosotros nos criamos en una iglesia chica, ellos tienen que tener la misma escuela. Exactamente. Pero eso es ir a hacer nuestra voluntad. Exacto. No, porque yo... así me fui formado, así te tienes que formar tú. Así me enseñaron, así te tienes que enseñar tú. Pero, ¿qué si Dios tiene planes diferentes con ellos? Historias diferentes,
y lecciones que enseñarles diferentes a ellos. Yeah. Entonces, sea una iglesia chica o sea una iglesia grande, creo que es cuál es la voluntad de Dios. Yeah. Pero, ¿y si recuerdas? O sea, ¿recuerdas cuando plantamos Misión Vida que nuestros hijos estaban más chiquitos y eran los primeros en llegar y eran los últimos en irse? So, en cierta manera, ellos han pasado por esa escuela a una edad más chica, pero han pasado por esa escuela porque llegaban, que barrían, aspiraban, acomodaban sillas. Bueno, tanto como barrer y acomodar, no, pero sí ayudaban. Pero sí ayudaban. No, sí ayudaban. En su edad, pero sí ayudaban. Sí. Entonces sí experimentaron. Sí, me acuerdo que levantaban las sillas, levantábamos las sillas, acomodábamos las sillas. En cierta manera sí pasaron por una iglesia pequeña. Sí, tengo los videos. Donde ellos han servido a Dios. Y fíjate que no lo había pensado yo así, de que ellos tienen que tener su propia experiencia en su caminar con Dios. Y entonces yo no les quiero quitar esa oportunidad de ellos experimentar en su vida, en su vida a Dios. El enfoque ahorita. Pero no todo va a ser a pedir de boca, ¿no? No. O sea, igual puedes llegar a una iglesia chica y no adaptarte rápidamente, como puedes llegar a una iglesia grande y no adaptarte rápidamente. Entonces, no todo va a ser a pedir de boca de que ya llegaste, ya te conectas, ya dale. No, tiene que ser un proceso. Va a haber proceso. Entonces, sea chico, sea grande, para los dos es lo mismo. Sí, pero nuestro enfoque ahorita es de que nuestros hijos se puedan conectar. Uh-huh. O sea, de que podamos verlos servir en la iglesia y ellos se puedan conectar tanto en el grupo de jóvenes, tanto en el servicio en la casa de Dios. Y esa es una de nuestras razones principales porque también nosotros no estamos funcionando al full como pastores, porque queremos enfocarnos en la vida de nuestros hijos ahorita. O sea, no que nunca nos hemos enfocado, simplemente en esta etapa donde todavía los tenemos en casa, queremos enfocarnos en ellos. Así es que ustedes que están escuchando, ¿qué opinan? ¿Iglesia chica, iglesia grande? A mí me pasa mucho que de repente escucho podcast y voy argumentando con los que están en el podcast, ¿no? No me oyen, pero voy peleando. No estoy de acuerdo. No, y entonces empiezas a hacer tu propia línea, ¿no? Empiezas a hacer tu propia línea de por qué y entonces pausas y no, es que esto que está diciendo a mí estás mal. Sí. Y de repente, no, sí, muy bien, o sea, yo también opino de esa manera. Uh-huh. Y vas tú también conversando mientras está el podcast. A lo mejor a ustedes les pasa así también con nosotros, pero bueno, gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Uh-huh. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Arrivederci.